Yo arranqué en el año 54. Una cosa curiosa, porque mi padre había retomado los estudios muy tardíamente y mi padre se recibió en el 53, o sea que mi padre salía y yo entraba. Bueno, mis primeros años como alumno coinciden con un proceso de crisis muy fuerte en el país y fundamentalmente en la universidad. Durante los años 54 y 55, los docentes de arquitectura que yo más recuerdo fueron el arquitecto Funes, el padre de Leo Gali, que no recuerdo cómo se llamaba de nombre de pila, y a Hilarión Hernández Laría, que estuvo a cargo de una cátedra libre en el 55, a Julio Banzo, que estaba en la cátedra de Plástica 2, al ingeniero Podadera, que estaba en sistemas de representación, y al ingeniero Coaglia, el padre de Mundi, que fue compañero mío, que de alguna manera estaba en construcción. Hay una anécdota bastante importante de ese tiempo, que cuando se acerca el verano del 54, quiere decir cuando ya prácticamente habíamos terminado el ciclo lectivo y todos nos estábamos en cierta medida preparando para rendir materias, en las noches de verano nos reuníamos un grupo de más o menos 4 o 5 compañeros. Adrián Caballero era uno de ellos y en esas reuniones, ¿qué es lo que hacíamos? Comentábamos libros sobre arquitectura, pintura y arte moderno en especial. Ya en el segundo año, evidentemente ese grupo se agrandó, empezamos a incluir compañeros del curso primer año, a los cuales tratábamos de transmitir nuestras inquietudes. Quiere decir que fueron nuestras primeras experiencias como cuasi docentes informales que de alguna manera estábamos alentando a esos chicos y chicas, a que se metieran en el dominio de la arquitectura y empezaran a trabajar con ese tema. Y por supuesto también había toda una serie de inquietudes, ¿no es cierto?, que, insisto, tienen que ver con lo que sería la iniciación informal de nosotros en la docencia. En ese entonces, y precisamente por la caída de Perón, la transformación de la universidad fue muy intensa, ya que recuperó su autonomía y en nuestra escuela se incorporó como docentes a un grupo de profesionales porteños muy descatados y comprometidos con las nuevas corrientes de pensamiento en el dominio de la arquitectura, el urbanismo y también en el arte contemporáneo. Digo, eso es muy importante porque de alguna manera mi formación está asociada fundamentalmente en contacto muy estrecho con ese grupo. Nosotros teníamos, por supuesto, una voluntad muy fuerte, un interés muy grande por todo lo que tenía que ver con la arquitectura y también con la docencia, pero al mismo tiempo nos sentimos en cierta medida como maravillados por este grupo de profesionales muy jóvenes, todos ellos muy entusiastas y de alguna manera con un nivel realmente muy alto. Quiere decir que en cierta forma yo me siento muy comprometido con ese grupo. Dentro del mismo yo lo recuerdo a Bortagaray, prácticamente mi maestro, a Ibar Lucía, a Oscar Molinos en arquitectura, a Jorge Enrique Ordoy y María, no me acuerdo bien cómo se llamaba, Paz en planeamiento, que murió al poco tiempo en un accidente de auto viajando a Mar del Plata, que estaba haciendo el plan regulador ahí de Mar del Plata, Paz. A Francisco Bullrich en Historia de la Arquitectura, al maravilloso ingeniero Atilio Gallo en Estructura, a Méndez Mosquera y a Lepera en Visión. Ese era
el grupo con el cual nosotros teníamos. Por supuesto, en el caso mío, la mayor relación era con Bortagaray y con Ardoy. Hubo una serie en esa época de docentes locales que nos fue acompañando y que fueron Hilarión Hernández Larguía, Borgato, Rufino de la Torre en construcciones, Iván Hernández Larguía y luego Héctor Heleno se incorporaron en la historia, Lidia Pla, García Escárate y Gorodich en planeamiento, y un notable docente fue Jorge Vila Ortiz, que trabajaba en visión. En ese periodo, como ya lo he mencionado, Jorge Enrique Aldor, Iván Hernández Larguía y yo fundamos la revista AIP, que fue un compromiso muy grande, estábamos muy entusiasmados con eso y la verdad que cada uno de nosotros dio lo mejor posible para llevar adelante esa revista. Lugares muy especiales dentro de esa época y a posteriori ocupan el Jano Viotti en planeamiento, Oscar Stoda en arquitectura y Horacio Quiroga en historia. A partir del año 58, sí, está bien, se constituyen lo que podríamos llamar los 4 talleres verticales basales, cuyos titulares fueron, casi todos por concurso, Bortagaray, Hilarión Hernández Larguía, Benetti Ambrosio y creo que Alfredo Molteni. Tiempo después apareció un nuevo taller del cual se hizo cargo, yo no sé si fue nuevo o se hizo cargo de algunos de los otros talleres, que era el de Borgato. Cuando hablo de los talleres verticales significa que allí había los cursos que iban de segundo a quinto. Primer año siempre quedaba como una parte aparte, ¿no es cierto? Creo que para ser más o menos equitativo, en esta lista de gente que de alguna manera se ha destacado en esos roles, tanto como docente y también como arquitecto, por ejemplo, recuerdo a Escrimaglio y a Jorge Rosado en el taller de Benetti, a Flavio Vela en el taller de Bortagaray y a Carlos Serra en primer año de arquitectura. Y por supuesto a Pambini en construcciones, que me dijeron que en este mes de septiembre el Cacho Pambini cumple 91. Creo que también es importante en este periodo, que éramos una escuela que dependía de la Facultad de Ciencias Matemáticas, y corresponde mencionar a uno de sus decanos de mayor prestigio, que es el ingeniero Garibay. El ingeniero Garibay fue un decano excepcional. Bueno, en esa época yo recuerdo también que tuvimos muchos visitantes ilustres y la experiencia más saliente en cuanto a visitantes fue la de Neutra. Vino Neutra, lo trajeron en un avión privado desde Buenos Aires, vino, dio la conferencia y se volvió. Eso era cuando, creo que en el periodo en que Hilarión Hernández Larguía era el director de la escuela. Bueno, también sucesivamente se van incorporando nuevos profesionales, el caso de Fernández Milani en el área de planeamiento. A partir del año 1967, y ya teniendo un nuevo taller a mi cargo, en ese momento el decano de la facultad era, no de la de arquitectura, sino que de la facultad, y creo que era César Benetti Ambrosio. Por ahí puedo tener alguna confusión. Entonces, organizamos un nuevo taller que estuvo a mi cargo y que con mucho afecto, con mucho
cariño, ¿no es cierto? Recuerdo a los que trabajaron conmigo, que fueron Adrián Caballero, José María Marchetti, Daniel Vidal, Alberto Santanera y Jorge Casajús. Y si bien no formaba parte de dicho taller, también debo mencionarlo a Mario Corea por sus especiales contribuciones que él desarrolló a la parte, porque él había sido alumno nuestro, fue a hacer un máster a Harvard y volvió con muy buenas ideas tratando de aplicar, ideas que de alguna manera nosotros las aplicamos precisamente en nuestro taller. Hay testimonios en la revista, hay IP de esa época, e inclusive hay trabajo de alumnos de esa época, etc. Otro docente muy valioso que debo nombrar es a Gastón Breyer en el área de visión. Y luego, en esa misma área, recuerdo a Eduardo Cerón, a Fernando Boix, a Rubén Naranja y a Edmundo Cuaglia. También en esa área, pero ya cuando se denominaba morfología, recuerdo especialmente a Roberto Doberti, que generó una nueva línea de pensamiento muy importante en todo lo referido a esa área visual. No puedo dejar de nombrar en historia a Ernesto Yacuinto, que fue uno de los docentes más prestigiosos. También a Rafael Iglesias, pero el tío del Rosarino, ¿no es cierto?, que también fue profesor acá en arquitectura. En estructura, quien empieza quien empieza realmente a tener un papel muy fuerte es Jorge Fernández Milán, el hermano de Raúl. Cerca de finales de la década de 70, recuerdo a Leo Gali presidiendo un taller de arquitectura, a Marcelo Barrale y también a Luis Pisano. A partir de la década, más bien finales del 80, creo recordar muy afectuosamente una serie de destacados colegas que integraron los equipos docentes de mis talleres de análisis proyectual y proyecto arquitectónico. Entre ellos, Alejandro Beltramone, Ramiro García, Juan Manuel Royce, Nicolás Campodónico, Sebastián Becci, Esteban Becci, Mario Gaivarero, todos son docentes ahora. Guillermo Banchini, Marcelo Espina no está en Estados Unidos, Guillermo Castiglioni, Diego Fernández Paoli, Matilde Bassi, Laura Sobolioski, Pablo Mackler, Annalina Klockman, Martín Ortiz, Gustavo Pinastre, Mariana Echavet, Sofía Navelo y Marco, no me recuerdo el nombre, y por supuesto ya más recientemente a Matías Imber. También a trabajo de maestría en arquitectura y en investigación, que se destaca especialmente Susana Paganini, a quien le dirigí el trabajo de maestría. Bueno, y me voy a acordar de una persona muy especial, que era la bibliotecaria. La bibliotecaria de toda esa época era Monina Chapital, y que de alguna manera se inició, por supuesto, tanto cuando la facultad era escuela y prosiguió bastante tiempo después, durante muchos años. Ella fue una ayuda notable tanto para los alumnos como para los docentes, porque fue una persona que sabía transmitir el interés y la pasión por todo lo que tenía que ver con los libros, lo que podíamos encontrar en ellos. Para hacer un poco una síntesis general de todas las personas, creo que, y para concluir también esta parte de mi respuesta, porque es la primera pregunta la que tiene que ver con las personas,
Incluyo en esta especial recordación de la serie de decanos que nuestra facultad tuvo a partir de 1986 hasta que yo me retiré en el 2013. A saber, Armando Torio, Daniel Vidal, Alberto Santanera y Héctor Floriani, los cuales, reconozco, fueron capaces de llevar adelante, creo yo, de un modo muy satisfactorio, la tarea de conducir y orientar la vida de nuestra institución en un marco, esto es muy importante, de apertura, tolerancia y respeto para el conjunto de nuestra comunidad académica. Cuando yo les conté a ustedes que nos reuníamos allá al principio, en el año 51, en las noches de verano, siempre nos interesó saber qué había detrás, qué pensamiento había detrás de la arquitectura. No era simplemente mirar figuritas o cosas así, sino saber realmente qué pasa. Por supuesto, las ilustraciones nos interesaban, lo que pasa es que las ilustraciones chiquititas así no tenían nada que ver con lo que había, la disponibilidad que hay ahora. Pero todo lo demás lo agregábamos y poníamos nosotros, lo cual no deja de estar mal. Bueno, entonces, en ese sentido, yo reconozco, dentro de mi óptica y de mi visión, 4 vertientes importantes de aprendizaje. Y creo que tienen sustratos conceptuales que están muy estrechamente relacionados con los momentos en que fue transcurriendo mi vida en la escuela. Y luego, por supuesto, en la facultad, tanto en mi condición de alumno como en mi condición de docente. Y también como profesional, porque eso también es importante hablar de nuestro grupo, la estrecha relación que hay entre la actividad profesional y la actividad docente. Siempre nos hemos mantenido en un contacto, creíamos fundamentalmente en eso. No que el mundo académico era una cosa y que el mundo profesional era otra, no, pensábamos que había una gran unidad. Durante el periodo 54-1955, la Escuela de Rosario era una entidad dependiente de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Su estructura académica estaba basada en un conjunto de asignaturas organizadas en función de sus contenidos específicos y en un grupo de talleres horizontales, un taller por año. Estos últimos destinados al aprendizaje de la práctica proyectal y en parte a la aplicación de los conocimientos que íbamos adquiriendo en el resto de las materias que iban integrando la currícula. Se produjo un cambio importante en el 56 con la llegada del equipo de docentes porteños y tanto en lo referente a los contenidos del cuerpo de la teoría como a la modalidad a la modalidad con la cual se desarrolla el aprendizaje proyectual, ya que los talleres de arquitectura pasan de un taller horizontal de primer año y luego se agregan los talleres verticales que estaban incluidos por cursos de segundo a sexto. En el conjunto de las otras asignaturas, las que adquieren un relieve especial son las destinadas al dominio de las disciplinas plásticas y visuales, que se denominan visión a partir de ese momento. Cuando yo entré se llamaban plástica, luego se llamaron visión. Las que también asumen la condición de talleres, donde se integraban en forma estrecha las tareas prácticas con algunos de los desarrollos teóricos. Una situación similar ocurría en planeamiento, en historia, en construcciones y en estructura. Yo confieso que uno de los cursos que más aprendí estructura fue el 4º curso que dictó Atilio Gallo. No me puedo olvidar el enfoque que él le daba al curso y la manera en cómo nos hacía ver el sentido de concepción morfológica
de una estructura. Creo que eso es muy, muy importante. Eso lo aprendí con él. En cambio, con las llamadas básicas, matemáticas, física, sistemas de representación, se desarrollaron sin grandes cambios con respecto a las modalidades precedentes. Existía una gran preocupación por acercarse a la realidad como condición dominante, una cierta desvalorización acerca de la aplicación de la teoría general y una referencia bastante próxima a lo que se denomina como metodología de estudio de casos. Yo creo que eso, en términos amplios, es muy positivo, porque yo me formé dentro de esa manera de pensamiento, aunque respetaba muchísimo el sentido de la teoría general, me daba cuenta que no llegaba a resolver plenamente la pregunta. En cambio, con la situación del estudio de caso, al establecer una vinculación entre la línea de pensamiento y el objeto producido, sentía que la cosa, desde el punto de vista metodológico, andaba mejor. En este periodo, que de alguna manera va del 56 al 67, 10 o 11 años, en el plano del aprendizaje proyectual reconozco una línea de pensamiento que yo la denomino pragmática y experimental, ya que observa y analiza la realidad, avanza a través de sucesivas aproximaciones mediante ensayos de prueba, superando errores y apelando a la crítica y a la gestación de nuevas alternativas como una forma continua de regularse a través de la crítica. Es decir, que el sistema, digamos, propuesta, análisis, propuesta y crítica, y luego reformulación, creo que es una mecánica que se ha ido dando durante casi la mayor parte de nuestro tiempo. No tanto la aplicación de modelos, que también se han hecho, sino fundamentalmente ese mecanismo, creo que lo más significativo. A partir de 1967 hasta el año 1978 se produce algo así como un cambio sustancial en el marco de los valores que orientan a la práctica proyectual e irrumpen las aproximaciones donde las cuestiones metodológicas asumen un rol dominante y las preocupaciones por facilitar el cambio y el crecimiento de las entidades urbanas y arquitectónicas se constituyen prácticamente casi como el leitmotiv, casi como el eje dentro del cual se van a ir desarrollando las distintas propuestas proyectuales. Eso significó aceptar la incertidumbre programática como una plataforma conceptual y como una condición de base y de llegada de la tarea proyectual. O sea, partíamos de eso, entonces, y llegábamos ahí siempre poniendo en duda lo que la vida le exigía a los proyectos. Fue algo muy cambiante, las cosas de alguna manera quedan, ahí siempre hubo la famosa dualidad entre la dinámica de la vida y el carácter estático de los objetos que nosotros producimos como respuesta. En este aspecto creo que es bueno destacar la labor que Mario Correa aportó después de completar su maestría en Harvard. He definido a esta línea de pensamiento como sistémica. Estaba apoyada en un fuerte andamiaje conceptual y sobre todo en una diversidad de métodos que asumían al diseño como una actividad generadora y que estaba regulada por procedimientos recursivos. O sea que no era tan distinto a lo anterior, sino que había algo así como un soporte intelectual en términos metodológicos y en términos de los conceptos que se manejaban, que eran mucho más potentes. Sin embargo, lamentablemente, el potencial de desarrollo que ofrecía esta línea de pensamiento fue interrumpido por las presiones políticas internas, ya que dentro de la institución impusieron la noción de taller total, donde las asignaturas desaparecieron
dentro de una falsa integración con lo proyectual. Dicho taller total se convirtió en una asamblea permanente donde solo se discutían proposiciones políticas y donde se renunciaba al aprendizaje de los dominios de conocimientos y prácticas específicas, ya fueran tanto de la proyectación como de las disciplinas teóricas. Una ruptura tremenda. Una crisis muy grande que yo pasé, tan es así, que todos los días terminaba en la asamblea y como yo no me ponía de acuerdo con los demás, las asambleas no tenían decisión unánime porque yo votaba en contra. Entonces Flavio Vela, muy astutamente, me dijo: Aníbal, ¿por qué no te vas a otra parte de la facultad, a algún instituto, y trabajaste? Y fue lo que hice directamente. En el año 71 yo me fui a trabajar a lo que era el IPRUL, que estaba en calle Moreno y Santa Fe, que era un instituto que había organizado Jorge Enrique Ardoy, que en ese momento lo estaba, cuando yo estaba trabajando allí, Raúl Fernández Milani lo dirigía. Bueno, posteriormente a esta situación comienzan a aparecer algunas acciones aisladas e encabezadas por docentes y alumnos interesados en superar esta situación totalmente anómica, ¿no? Y anárquica, adoptando la noción de comisiones que se manejaban con absoluta autonomía, algunas de las cuales lograban resultados satisfactorios, y eso es muy importante rescatar. El quiebre de la democracia en el 76 produjo una de las consecuencias más sombrías de la historia de nuestra república, en donde se avasallaron derechos fundamentales. Nuestra facultad sí lo sufrió, pero de algún modo siguió operando con alguna continuidad con respecto a las modalidades preexistentes, regresando a la concepción de los talleres horizontales por curso. Cuando el peronismo gana en el 73, un poco la experiencia del taller total es revertida por las nuevas autoridades, que primero, no me acuerdo quién estaba, y luego entró Cayano, y que luego Cayano siguió como decano durante la época tremenda, ¿cierto? Y que en ese aspecto, en un sentido de regular la práctica de la enseñanza, volver otra vez, fueron pues, todo lo demás es otra cosa, pero en ese punto hay que reconocer que se volvió ya no solamente eran las comisiones que trabajaban un poco autónomamente, como lo estoy yo, sino ya que empezaron a organizarse los cursos. Y creo que eso fue, de alguna manera, un rescate de parte de los, pero con la pérdida total de los otros aspectos. En el periodo 78-89, en el cual se despliega la tercera vertiente que hemos denominado analítica propositiva, se extiende en parte de la dictadura militar y durante 6 años de la recuperación democrática. Este periodo, que coincide de alguna manera con lo que luego se llamó el posmodernismo, avanza, o se apoya, mejor dicho, sobre esas dos situaciones. Y creo que en ese sentido, digamos, es importante reconocer esa condición, ese carácter que tiene la situación. Fue un momento muy particular, fue un momento muy rico, pero dentro de todo y en función de lo que hemos estado viendo, podríamos decir que ese enfoque analítico propositivo asume algunas consideraciones que yo llamo la racionalidad, ya que se apoya
fundamentalmente en la historia de la arquitectura, en la evolución y la historia de la ciudad, en el reconocimiento de la estructura de arquitectura a través de reconocer los elementos y sus posibles combinaciones y transformaciones, y fundamentalmente en la noción de composición arquitectónica como rol dominante en el avance. Ese es un poco el sentido que va teniendo esta experiencia. Por ejemplo, está muy relacionado ese aspecto con lo que estaba ocurriendo en la escuela de Venecia, que inclusive en ese momento Isabel Martínez de San Vicente había estado trabajando un año en Venecia, con lo cual también trajo sus líneas de pensamiento en ese sentido. Creo yo que eso es interesante, es valioso, es importante, ¿no es cierto? Porque caracteriza los distintos momentos de la historia de la facultad. Bueno, la última línea, que yo la sitúo, entre el 84 en adelante, 89 al presente, la llamo experimentalista, porque de alguna manera asume la complejidad, emplea toda una serie de lo que llamamos los enfoques híbridos, se mezclan las cosas, que establece un poco la permeabilidad entre los distintos contenidos y que va operando constantemente por procedimientos generativos que están también regulados por la crítica, pero por una crítica particular, la crítica de performance, es decir, la crítica del comportamiento. Por supuesto, hay grandes variaciones y demás, pero eso es en línea general lo que llamo la parte experimentalista. Hasta ahí llegué con el 13 y en el 2013, y no he encontrado, no sé si por limitaciones mías, por falta de contacto con una institución tan importante como es la Facultad de Arquitectura, en una dimensión como la que tiene hoy, recorriendo los pasillos, me daba cuenta la gran diferencia que existe entre una institución como esta y donde yo en este momento estoy trabajando, que es la sede Rosario, que es una institución chica donde hay pocos alumnos, y entonces la riqueza queda muy limitada a esa situación. Entonces el valor que tiene la Facultad de Arquitectura, le digo que hoy cuando caminaba recorriendo realmente, era lo que había vivido todo el tiempo, pero por ahí uno tiene que apartarse para darse cuenta lo valioso que es. Creo que nos mudamos allá. ¿Estoy bien? ¿Estoy señalando bien? Sí, allá. De Pellegrini. Bueno, pero primero vamos a hablar de Pellegrini. Sí. Pellegrini era un edificio notable. Un edificio donde uno sabía dónde podía entrar, sabía cuáles eran los lugares principales, sabía cómo orientarse, cómo moverse y demás. Era un típico edificio monumental. Era, en líneas generales, algo que tenía que ver con la imagen sarmientina de la escuela Palacio. Entonces estaba estructurado de esa forma y la verdad que funcionaba uno muy bien, la verdad, tenía su hall, tenía su auditorio, tenía su biblioteca. Y no era solamente la facultad la escuela de arquitectura está ahí. Ahí funcionaba en ese edificio la facultad de ingeniería, con todas sus disciplinas, funcionaba arquitectura, escuela, y todo el politécnico que ocupaba con los talleres y demás, una notable extensión, ¿no es cierto? Prácticamente secundario completo y universitario completo. Y todo eso resuelto en una manzana, en 4 niveles, con una presencia, una identidad en la ciudad notable, porque el punto clave de Pellegrini era. Por supuesto, nosotros en aquella época lo criticábamos
como loco al edificio, ¿no es cierto? Pero a través del tiempo uno llega a realmente a valorarlo. ¿Qué recuerdo? Recuerdo, como les dije, el hall, el salón de actos, recuerdo, ¿cómo que se llama? El bar que estaba en la esquina, y estando ahí creo, recuerdo el aula Lucas Kraglievich, que lo había organizado, ya no me acuerdo cómo se llamaba la ingeniera, pero no importa, todos nos reíamos, pero realmente era un aula anfiteatro que luego se transformó y demás, pero siempre tuvo una... y ahí dábamos las clases de estructura. Luego, recuerdo los talleres que tenían entrepisos. Los 3 pisos se construyeron cuando vinieron los porteños para darle más utilidad a esos talleres que tenían doble altura, entonces había un entrepiso de poca profundidad para que trabajara como lugar más cuidado y sobre todo para la parte de la sala de cátedra, etc. Eso funcionaba bastante bien. Pasamos luego al edificio que está acá en calle Beruti, que tiene una entrada que era una puertita de 80 centímetros metálica. Ahí entrábamos. Y adentro el edificio tenía sus inquietudes. No voy a hablar mal de ese proyecto, sino que simplemente lo voy a invitar a que lean un artículo, un pequeño ensayo que hizo Borgato sobre eso, que creo que ahí están registrados los principales aspectos positivos, con muchas ideas y muchas cuestiones significativas para lo que podría ser una crítica proyectual. Pero lamentablemente ese fue casi como un lugar donde nunca tuvo dignidad y siempre era un lío manejarse. Desde la entrada y demás era realmente muy difícil. Y bueno, pero en el interín, pese a eso, pasaron cosas y demás. Luego, ya no recuerdo bien, nos mudamos al CUR. Y el CUR es una experiencia interesante porque era un edificio que se planteó dentro de lo que podría llamarse un enfoque sistémico. Lo que pasa es que era un enfoque sistémico muy crudo, donde evidentemente para mí, que creo que ahora se está empezando a recuperar, no se aprovechó la posibilidad de relacionar los espacios interiores del edificio con el magnífico exterior que tiene este lugar. O sea, toda la planta baja, de alguna manera, tendría que haber sido un lugar de desarrollo de la relación entre adentro y afuera, de transiciones, etcétera. Y lamentablemente eso no hace. Eso se ve prácticamente nada más que un poco en el bar, pero el bar está arriba, en el primer piso, porque al crearse esa plataforma, pues el punto principal era para ahí. Pero la plataforma no daba para todo, la plataforma daba para una circulación. Bueno, no quiero entrar más en detalle, pero de alguna manera mi crítica es que fue una oportunidad importante, las actividades están más ordenadas, los edificios son relativamente flexibles, pero se perdió esa oportunidad. Que creo que ahora con la incorporación de algunos cuerpos y demás, algo de eso, en ese sentido, se está recuperando la posibilidad de lograr algo más. Bueno, esas son las 3 sedes que de alguna manera me parece importante destacarlas porque se asocian con la fecha a esas líneas de pensamiento que de alguna manera yo he estado. Papá era casi arquitecto, ¿me entendés? Y entonces cuando yo ya estaba en el secundario había dicho que iba a estudiar medicina. Fui a una de esas clases ¿cómo que se llama?, de anatomía y demás. Por poco me tiene que sacar en camilla, desmayado, y dice, no, esto no es para mí. Así que ahí me metí en arquitectura y me metí a lo loco directamente. Siempre, y como papá estudiaba en esa época, venían los compañeros de él, y entonces yo de alguna manera respiré un poco ese clima de la vivencia,
de la actividad arquitectónica, del taller, de los proyectos, de la crítica, de carácter muy activo, que no es simplemente ponerse a estudiar como eran las disciplinas que las había también, tipo ingeniería y demás, eran actividades proyectuales. Yo pensé que arquitectura era un mundo propio, de eso, y creo tenerlo. Pero es un mundo propio con una gran apertura, vale decir, lo cual da lugar a toda esta serie de actividades en la cual la que hizo un poco la punta fue la UBA, después de la recuperación de la democracia. Fundamentalmente el decano, ¿quién era? Eduardo Gray, creo que era el decano de esa época, que se incorporaron montones de disciplinas y carreras. Me parece bien. Pero siempre me pregunté, ¿por qué aparecía arquitectura como madre de esas cosas? Y no estoy muy seguro que sea madre de esas cosas. Por ejemplo, para mí el diseño industrial es bárbaro. Es bárbaro, ¿no es cierto? Pero hay que distinguirlo de la parte de arquitectura, porque tiene una dinámica muy, muy distinta. Ojalá nosotros en el pensamiento arquitectónico pudiéramos llegar a tener ciertas características. Yo, en ese sentido, ahora en este momento creo que hay muchas oportunidades, pero también hay una especie como de restricción. Me preocupa que todo quede en manos de los grandes estudios. Y me parece que creo que la dinámica que los pequeños estudios pueden imprimir a la evolución, al avance, a la exploración, en términos proyectuales, tanto el urbano como el arquitectónico, es muy, muy, muy fuerte. En cambio, los grandes estudios terminan siendo valiosos, creo yo, que son importantes, pero un poco duros para poder acomodar. Tan es así que para superar esa contradicción, evidentemente tienen que asociarse temporalmente con pequeños estudios que le brinden de alguna manera el aliciente para cambiar, para investigar, para buscar, etc. Creo que esa es la parte clave. Nuestra profesión, como creo que la mayoría, tiene que estar siempre abierta a las búsquedas, con un sentido muy grande de saber que uno no hace solamente una obra de arte que tiene que complacer al autor, sino que hace un edificio que es un servicio. Y al ser un edificio que es un servicio, tiene otras pautas de comportamiento que lo obligan a aclimatar la cosa, que es un poco lo que está sucediendo en este momento como crisis, ¿no? Digamos, el edificio casi como una creación pura y exclusivamente plástica. No importa mucho cómo funciona, no importa mucho cómo se comporta, no importa mucho. Aunque sí hay muchas disciplinas parcializadas que profundizan en esos aspectos. Pero las grandes estrellas de arquitectura, mira, no quiero hablar mal de colegas, pero hay uno de los, ¿cómo se llama?, estadios olímpicos que se hicieron recientemente y que tienen problemas para ver el público cómo se desarrollan las competencias en términos de, por ejemplo, natación y demás, porque, claro, uno tiene que aprender a ver que si tiene mucho público y el público quiere ver lo que está pasando, hay una manera de organizar, de distribuir las visuales, etcétera, etcétera. Y si eso no se cumple, el edificio puede ser muy interesante, muy bien, pero la base es un poco esta.